Terror. El pasajero de la rumorosa. Me llamo Ricardo Salas, tengo 42 años y llevo casi 20 manejando tráiler por todo el norte. De todas las carreteras que me han tocado, hay una que siempre me ha tenido con el estómago apretado, la Rumorosa, en Baja California. Quien la conoce sabe cómo es. Pura sierra, curvas cerradas, pared de roca de un lado y vacío del otro. De día se ve hasta bonito, con el desierto allá abajo, el viento pegando en las láminas del tráiler. Pero de noche es otro lugar. La primera vez que escuché hablar del pasajero fue en una gasolinera, antes de subir la zona. Éramos como 5 choferes matando el tiempo, tomando café feo de máquina, mirando el reloj. Ya sabíamos que nos tocaba pasar la sierra de madrugada. Un señor grande, de barbacana, se quedó viendo mi caja como si estuviera calculando algo. Luego me suelta. ¿Vas solo? Sí, jefe, le dije. No más yo y la música. Se rió, pero no como de chiste, más bien como de ya te tocará. Acuérdate de algo, me dijo. Si sientes que alguien se sube atrás, no voltees. Pensé que era la típica broma para asustar al nuevo del grupo, pero yo ya no era nuevo. Aún así, se me quedó la frase dando vueltas. Si sientes que alguien se sube atrás, no voltees. ¿Qué clase de consejo es ese para alguien que va a manejar entre barrancos? Esa noche, subiendo la Rumorosa, fue la primera vez que me pasó. Iba solo, como siempre, con el motor parejo y las revoluciones donde debían ir, luces bajas para no encandilar a nadie y el radio en una estación que apenas alcanzaba a entrar. El viento pegaba fuerte en la caja y el tráiler se movía un poquito, nada fuera de lo normal. En una recta corta antes de otra curva, sentí clarito, el peso del asiento de atrás hundiéndose, como cuando alguien se sienta despacio. No fue un brinco del camión, no fue un bache, fue ese pequeño bajón del respaldo, el ruido de la esponja, el rechinido leve de la estructura. Al principio pensé que era mi imaginación. Llevaba muchas horas despierto. Me acomodé en el asiento, ajusté las manos en el volante y respiré hondo, pero la sensación no se fue. Era como si de verdad hubiera un cuerpo ahí atrás, quieto, respirando despacio. Me sudaron las manos. Vi el retrovisor interno por reflejo, no por curiosidad, y ahí estaba. Una silueta oscura, sentada justo detrás de mí. No le veía la cara, solo la forma de un hombre, bien plantado en el asiento, como si fuera un pasajero cualquiera. Se me cortó la respiración. Tuve que parpadear varias veces. Es la luz, me dije. Es la luz de fuera que hace sombras raras. Pero no había luces. Ese tramo estaba solo. No venía nadie atrás, nadie de frente. El tráiler seguía avanzando y yo tenía las manos tan tensas que me dolían los nudillos. Me acordé del señor de la gasolinera. Si sientes que alguien se sube atrás, no voltees. Y yo, por puro instinto, hice justo lo contrario. Giré la cabeza, rápido. El asiento estaba vacío. Ni un vaso, ni una chamarra, nada que pudiera dar sombra. Cuando volví la vista al frente, la curva ya estaba encima. El tráiler se me fue un poco. Sentí como las llantas traseras se acercaban demasiado al carril contrario. Alcancé a corregir, pero una llanta pegó con la orilla y el volante jaló feo. Solté un insulto. Bajé velocidad. Sentí el corazón en la garganta. Pude haberme ido al barranco en esos 2 segundos. Esa fue la primera noche que escuché de verdad su presencia, porque no se quedó solo en eso. Mientras bajaba la velocidad, tratando de calmarme, empezó otra cosa. Una respiración. Muy bajita, pero constante. Yo sabe cómo suena uno mismo cuando respira nervioso. Se oye fuerte, desacompasado. Pero esto era otra persona. Alguien inhalando despacio, por la boca, como si llevara horas cansado. No venía de mi pecho,
No se escuchaba en mi nariz, era atrás. Quise convencerme de que era ruido del motor, del aire. Bajé un poco el volumen de la música, luego la apagué. La respiración siguió. No dije nada, ni una sola palabra. Tenía miedo de abrir la boca y que me respondieran. Llegué al final del tramo con las piernas temblando. Cuando por fin vi las lucecitas del poblado a lo lejos, fue como si me devolvieran el alma. Al salir de la zona más peligrosa, la sensación se fue. El asiento dejó de pesar. Ya no escuché esa respiración. Podría haberlo dejado ahí, como una mala noche más, pero no fue así. Porque no fui el único. Con los años, hablando con otros choferes, la misma historia se repetía, con detalles diferentes, pero siempre la misma base. Vas solo, sientes que alguien se sienta atrás, lo ves de reojo en el retrovisor, volteas y no hay nadie. Un compañero, al que le decíamos el chino, me contó una vez algo que todavía me pone la piel de gallina. Estábamos estacionados en un paradero, los dos ya con café y un gansito destrozado a la mitad, cuando salió el tema de la Rumorosa. Yo le dije, a mí una vez se me subió alguien atrás. No se rió, no dijo, ¡ay, no empieces! Nomás bajó la mirada y se quedó serio. ¿Nada más una?, me preguntó. Una que yo recuerde. A mí se me subió 2 veces, la misma noche. Su historia fue así. La primera vez que sintió el peso atrás, sí obedeció la regla no escrita, no volteó. Tenía tanto miedo que se quedó mirando fijo a la carretera, sin moverse, sin parpadear casi. Dijo que le ardían los ojos, que sentía la nuca helada, como si alguien estuviera muy cerca, inclinándose hacia él. Lo veía en el retrovisor, me dijo, pero era como borroso, nada más sabía que estaba ahí. No habló, no respiró fuerte, nada. Era pura presencia pesada, como cuando alguien se te para muy cerca en una fila y te invade el espacio. Pasó un tramo, llegaron a una especie de descanso de curva y de repente, ¡pum!, se fue la sensación, como si se levantara del asiento. El chino soltó el aire que llevaba minutos guardando. Pensó, ya estuvo, eran mis nervios. A los 10 kilómetros volvió a sentirlo. Pero la segunda vez fue diferente, me dijo, bajando la voz. Sentí clarito cómo una mano se apoyaba en el respaldo de mi asiento. Detrás de mi hombro derecho, la piel se me enchinó solo de imaginarlo. ¿Y qué hiciste? Nada, seguir manejando. Pero esa mano, te juro que sentía hasta el peso de los dedos, como si se aferrara ahí. Lo peor no fue eso. En una curva, cuando más despacio iba, escuché que murmuró algo, como si se inclinara hacia mi oreja. No entendí las palabras, pero el aliento estaba frío. Frío de morgue, cabrón. Dijo que casi se orina del susto, que empezó a rezar lo primero que se supo, mezclando Padres Nuestros con groserías. Llegó abajo blanco, con las manos entumidas. Desde entonces, el chino ya no pasa por ahí de noche. Prefiere esperarse a que amanezca, aunque pierda tiempo. Con el tiempo, me fui enterando de por qué tantos le tienen respeto a esa sierra. No solo por lo difícil del camino, sino por todo lo que ha pasado ahí. Volcaduras, choques, camiones que se quedan sin frenos, carros que aparecen destrozados en el fondo del barranco sin que nadie haya visto el momento del accidente. Entre los choferes se dice que el pasajero no es un espíritu cualquiera. Algunos dicen que fue un trailero que murió solo, esperando ayuda que nunca llegó otros, que es un pasajero de esos camiones de línea, los que van llenos de gente, que se quedó atrapado en la oscuridad de la caja y murió viendo nada más la silueta del chofer. Hay quien jura que lo recogió. Una vez, un chavo nuevo, de esos que todavía sienten que nada les va a pasar, contó que subiendo la Rumorosa, vio a un tipo parado en la orilla de la carretera, a medianoche. Traía chamarra vieja,
de esas como militares, y estaba con el pulgar extendido, pidiendo aventón. Pensé que era un guardia o un caminante que se había quedado tirado, nos dijo. Se veía tranquilo. Aflojó tantito la marcha, y cuando el camión se emparejó, el hombre ya no estaba en el arcén. Lo sentí subir por el lado del copiloto, dijo. Ni abrí la puerta, nada. Solo el peso en la cabina y el golpe leve del asiento. El chavo en ese momento hizo lo que muchos no habríamos hecho. Habló. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, sin atreverse a mirar. Silencio. Siéntese bien, no se vaya a caer. Fue como hablarle al vacío. No hubo respuesta. Al minuto, se armó de valor y volteó. El asiento del copiloto estaba vacío, pero la ventana tenía empañado un círculo pequeño, como cuando alguien respira muy cerca del vidrio. Dijo que eso fue lo que más lo asustó, no ver a nadie, pero ver la marca del aliento. Cuando terminó de contarlo, nos quedamos todos callados un rato, cada quien recordando sus propias cosas que nunca cuenta en casa para que no lo tachen de loco. Yo he pasado muchas veces por la Rumorosa desde aquella primera vez. Hay noches en las que no pasa nada, puro viento y motor, pero hay otras en las que el ambiente cambia. Se siente más pesado, más espeso, como si la oscuridad pesara. En esas noches, el retrovisor parece una trampa. Uno sabe que con solo levantar un poquito la mirada puede ver algo que no quiere ver. Te sudan las manos, te duele la espalda de ir tan rígido. El asiento de atrás, aunque esté vacío, se siente ocupado. Y cada ruidito, un plástico que vibra, una bolsa que se mueve se convierte en una señal de que no vas solo. Una vez, hace como 1 año y medio, me pasó algo que todavía no logro digerir del todo. Iba bajando de madrugada, lloviznando, con la neblina bajita recostada en la carretera. Venía concentrado, velocidad baja, repecho controlado. Llevaba la radio apagada porque la señal se había ido y, no sé por qué, preferí el silencio. La cabina estaba casi a oscuras, solo con el brillo del tablero. En eso, sentí algo distinto a todas las veces anteriores. No fue el peso en el asiento, ni una respiración. Fue un ligero tirón en el cinturón de seguridad, como cuando alguien detrás de ti lo jala con 2 dedos para llamar tu atención. Fue tan suave que, por un segundo, pensé que lo había imaginado. Pero el cinturón se me pegó un poco más al pecho, quedó más ajustado. Se me heló la sangre. No empieces, murmuré, sin pensarlo, como si de verdad estuviera regañando a alguien. En ese momento, justo al entrar en una curva fea que ya me conozco de memoria, vi en el retrovisor algo que nunca había visto tan claro. No era una sombra cualquiera, era la silueta de un hombre alto, flaco, con la cabeza un poco inclinada hacia un lado, como si tratara de leer lo que decía mi placa o mi credencial. No distinguí ojos ni boca, pero notaba la forma del cráneo, del cuello, de los hombros. Y lo peor, se veía como si estuviera más cerca de mí que del respaldo. No alcancé a voltear. En cuanto mis ojos se encontraron con ese reflejo, el tráiler resbaló un poco en la curva. El corazón se me fue a los pies. Instintivamente, solté una maldición. Enderecé el volante con fuerza. Sentí como las llantas patinaron apenas un segundo antes de volver a agarrar. Si en lugar de mirar al retrovisor, hubiera mirado solo al frente, esa curva habría sido una más. Pero no. Me distraje. Y en esa carretera, una distracción es lo único que necesitas para no contarla. Cuando logré estabilizar el camión, el retrovisor ya no mostraba nada raro. El asiento detrás de mí estaba como siempre. Yo era el único respirando fuerte ahí adentro. O eso quise creer. Llegué al final del tramo temblando, con la garganta seca. En la primera oportunidad me orillé, apagué el motor y me quedé un rato sin moverme, escuchando cómo el metal del tráiler se enfriaba y tronaba por el cambio de temperatura. Ahí,
estacionado en medio de la nada, con el cielo negro y las luces de la carretera perdiéndose a lo lejos, entendí algo que después me confirmó un viejo conocido que también le toca esa ruta. El pasajero no siempre quiere asustarte nomás por gusto. A veces parece que te está avisando. Ese jalón del cinturón te salvó, me dijo el señor de barbacana cuando le conté. Si no te hubiera apretado, capaz que ibas un poquito más suelto, un poquito más confiado, y ahí quedas. ¿Fue coincidencia? ¿Fue un fantasma? ¿Fue mi cabeza reventada por el cansancio? No lo sé. Ya no estoy tan seguro de nada. Lo único que sí sé es que la historia se repite. Año tras año, chofer tras chofer, los relatos de La Rumorosa se van acumulando. Algunos hablan de voces, otros de risas lejanas, otros de luces que se encienden donde no hay nada. Pero siempre, tarde o temprano, sale el mismo tema. ¿Ya se te subió alguien atrás? Yo, cuando me preguntan, no digo que sí ni que no. Nomás les doy el mismo consejo que a mí me dieron en aquella gasolinera, la primera vez. Si un día vas solo por La Rumorosa, de noche, y de la nada sientes que el asiento de atrás se hunde. Si ves en el retrovisor la silueta de alguien sentado justo detrás de ti, piénsatelo 2 veces antes de voltear, porque a lo mejor no quieres ver quién es, o peor todavía, a lo mejor no quieres descubrir que no hay nadie, y que, aún así, sigues sin ir solo. Terror. El último freno de Maltrata. Soy Luis El Güero Hernández, operador de tráiler, 42 años. Más de 20 en la carretera. He bajado por cumbres de Maltrata tantas veces que podría dibujar las curvas de memoria. Las rampas de emergencia, los letreros de revise sus frenos, las cruces pegadas a la orilla. Uno se acostumbra a manejar entre accidentes. Lo que no te dicen es que también te acostumbras a manejar entre cosas que ya no deberían seguir aquí. En Maltrata siempre se ha hablado de eso que muchos llaman el último freno. No le dicen así en tono poético ni nada. Es como lo cuentas en la fonda, con un café ya frío y las manos temblándote apenas. Se oye un frenado larguísimo, compa, me dijeron varias veces. Así de esos que ya sabes que no van a aguantar. Pero no ves el camión, nomás se oye, y se oye, y se oye. Yo siempre respondía lo mismo. Seguro es el eco o alguien bajando hecho loco. Hasta que me tocó escucharlo. La historia que anda en redes empezó con un video grabado desde una cabina. Dura pocos minutos. Se ve la carretera de noche, la cámara fija en el parabrisas. Nada raro. Pura oscuridad, el tablero y los letreros reflejándose. Pero en el audio se escucha clarito ese chillido de frenos, como si un tráiler viniera desbocado desde muy arriba. El operador que graba va preguntando por radio quién viene sin frenos. Y nadie contesta. De repente, el ruido se le empareja, se escucha como si pasara junto a él, y luego se corta en seco. Muchos dicen que el video es armado, que el audio está editado. Yo también pensaba algo así. Mi vuelta cambió en marzo de 2025. Bajaba de Puebla hacia Veracruz, cargado con electrodomésticos. No era mi primera vez esa semana. Ya traía la ruta tan repetida que, si me descuidaba, podía manejar por inercia. Era de madrugada, cerca de las 3. Esa hora en que la mayoría ya se estacionó a dormir y solo se quedan los tercos, los atrasados y los que no tienen a quién llegar temprano. Antes de entrar a Cumbres, hice lo de siempre. Paré en la orillita, revisé llantas, toqué tambores de freno con la mano, confirmé que no estuvieran muy calientes, revisé aire en las líneas, bajé a ver luces, todo normal. Bajé a baja velocidad, metí cambio corto, frenado de motor, manos firmes al volante. La negrura de la sierra se pega al parabrisas. Vas bajando y parece que el mundo se reduce a lo que te alumbran los faros, las líneas blancas, los ojos de gato, el siguiente letrero amarillo avisando curva.
En el radio casi no había movimiento. Un par de voces lejas, una patrulla reportando que ya habían retirado una unidad varada más abajo. Nada fuera de lo común. Hasta que escuché el primer chillido. Fue lejos, como si viniera aún por allá arriba, donde apenas empiezan las curvas pesadas. No era un frenón de esos normales, cortos, de pisas y sueltas. Era algo que se mantenía, un sonido largo, agudo, como cuando uno se confía de más y pisa el freno de servicio para sostener la velocidad y lo deja pegado porque se distrajo. Pensé, algún novato que se va a quedar sin nada en 2 curvas. Me pegué tantito a la derecha por si necesitaba rebasar. Miré el retrovisor. Nada, ni luces, ni sombra, ni siquiera el reflejo de otra unidad más arriba, solo mi propia estela de luz en el pavimento. El chillido seguía ahí, largo, monótono, como si fuera la misma pisada desde hacía un buen rato. Tomé el micrófono del radio. ¿Quién viene bajando fuerte por Maltrata? Se oye un freno bien feo. ¿Todo bien, viejo? Silencio. Solo estática. El sonido, en cambio, se sentía cada vez más cerca. Era como si alguien estuviera pegando los balatas contra el tambor justo detrás de mí. Empecé a sentir un cosquilleo en la nuca. Viejo, el que venga atrás, si no traes freno de motor, métete a rampa. Insistí. No te la juegues. Nada. De pronto, ya no era un ruido lejano. Lo tenía encima. No supe en qué momento exacto cambió, pero de pasar a escucharlo allá, lo empecé a sentir aquí, pegado a la caja, como si tuviera un tráiler a 1 metro de la defensa, aplastándome la cola. Chequé el velocímetro. Iba a la velocidad correcta, controlado. Volví a mirar el retrovisor. Nada. El vidrio solo me regresó un reflejo débil de mi propia cara, con los ojos demasiado abiertos. El frenado seguía y ahora venía acompañado de otro sonido, más grave, profundo, algo parecido a un motor forzado al máximo, esos que ya van reventando, que vibran como si las piezas estuvieran sueltas. Pero mi motor iba tranquilo, las revoluciones en su rango, ningún testigo encendido. Entonces sentí el golpe, que no fue golpe. El tráiler se me movió como si algo lo hubiera tocado por detrás, un jalón leve, pero suficiente para que el volante tirara hacia la izquierda. Instinto puro. Corregí, solté un poco el freno, dejé que la caja se acomodara. Me sudaron las manos al instante, noté cómo el cinturón me apretaba el pecho. No mames, no mames, no mames, alcancé a decir en voz baja, como si alguien fuera a escucharme. El frenado fantasma no paraba. Al contrario, ahora parecía rodearme. Lo escuchaba por detrás, por un lado. A ratos hasta sentía que venía filtrándose por debajo del piso de la cabina, como si las láminas vibraran con ese chillido que no se rompía nunca. Pasé junto a un letrero. Rampa de emergencia a 1 kilómetro. Era una recta corta antes de otra curva brava. Ahí, si alguien bajaba sin frenos, era donde casi siempre intentaba salir a la rampa o se lo llevaba la curva completa. Puse direccional para orillarme tantito, darle espacio a quien fuera que viniera atrás. Nada. Ni luces. La recta, vacía. En ese punto, empecé a notar algo que me heló más que cualquier ruido. El manómetro de aire se movió como si hubiera una fuga. La aguja bajó de golpe y luego regresó al rango normal. El pedal del freno se sintió esponjoso por un segundo. Sentí un latigazo en el estómago. Si se me van los frenos aquí, voy directo a la nota roja, pensé. Me agarré fuerte del volante. Bajé todavía más la velocidad. Dejé que el motor hiciera casi todo el trabajo. Aún así, el ruido no cambiaba. Era como tener a alguien pegado al oído, apretando un metal quejándose sin descanso. En la siguiente curva, el camino se cerraba hacia la derecha. Ahí fue donde lo vi, o creí verlo.
En el espejo lateral, por una fracción de segundo, juraría que vi la silueta de una caja blanca detrás de mí, sin luces, sin logotipo, solo un cuadro claro deslizándose en la oscuridad. Parpadeé. Cuando volví a mirar, no había nada. La carretera estaba limpia. Fue tan rápido que me dio coraje con mi propia cabeza. Me escuché decir: «Ya estás alucinando, güero. Duérmete en la siguiente gasolinera. Ya estuvo». Pero el cuerpo no respondía, como si fuera imaginación. La espalda me ardía de la tensión. Sentía la camisa pegada de sudor, la mandíbula trabada. No quería ni estornudar para no perder el control del volante. El tramo más feo está pasando unas curvas encadenadas, donde el acotamiento es mínimo y ves, hacia abajo, nada más un vacío negro salpicado de luces lejanas del pueblo. Ahí me tocó el peor momento. Entré a esa zona con el ruido pegado, ya casi encima del oído, y encima empezó a oler a fierro caliente. No era mi camión. Cuando uno trae sus propios frenos recalentados, el olor entra por las ventilas, denso, muy claro. Esto era distinto, como si viniera de ningún lado fijo, como si el mismo aire trajera ese tufo a pastas quemadas. El pedal vibró. Los instrumentos bailaron un poco, como si hubiera un falso contacto. El ruido se volvió tan agudo que me dieron ganas de taparme los oídos. Y, de repente, se mezcló con otra cosa. Algo parecido a un motor a punto de tronar, un rugido ahogado, como si alguien estuviera pisando el acelerador a fondo mientras el camión se resiste. Por un momento tuve la impresión de que había otra cabina sobre la mía. No la veía, pero la sentía. Un volante superpuesto al mío, unas manos distintas intentando girar al mismo tiempo. Me escuché respirar rápido, casi jadeando. «Aguanta, aguanta, aguanta», me repetí. Las curvas pasaban una tras otra. No sé cuántos minutos fueron. Podrían haber sido 3 o 20. Cuando estás en esa situación, el tiempo pierde forma. Y entonces, todo terminó. Sin transición, sin ir bajando de volumen. El frenado se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado un switch. El olor a fierro se fue. La aguja del aire se estabilizó. El pedal recuperó su dureza normal. Me quedé bajando solo con el ruido de mi motor, el rodar de las llantas y mi propia respiración en los oídos. La cabina se sintió de repente demasiado grande y a la vez demasiado vacía. No dije nada por el radio. No tenía que decir. ¿Quién me iba a creer? Se me pegó un freno que no era mío. No suena muy técnico que digamos. Hasta que llegué a la parte baja y me metí a un parador. Apagué la unidad. Cuando quitas la llave, en teoría todo queda en silencio. Pero mi cabeza seguía reproduciendo el chillido, como si se hubiera quedado grabado en algún hueco del oído. Bajé tambaleándome. Me costeé un café. Me temblaba tanto la mano que se me derramó un poco en el plato. Había 3 operadores más, todos con cara de desvelo. Uno, ya grande, de bigote canoso y chamarra vieja con el logo de una empresa que ni existe, me miró un rato sin decir nada y luego soltó. ¿Te tocó oírlo, va? No tuve que preguntar qué. Nos entendimos en la mirada. Se me pegó atrás, le dije. No vi nada, pero sentí que traía algo colgado en la defensa. El señor asintió con calma, como si estuviera escuchando el pronóstico del clima. Desde el 80 y tantos viene sonando ese pinche freno, comentó. Un tráiler se vino sin nada, de punta a punta. Dicen que el operador nunca soltó el pedal, que se lo llevó entero hasta el fondo. Cuando chocó, los frenos iban tan calientes que se derritieron. Otro, más joven, metió cucharada. Mi tío dice que él vio ese accidente, que los rines venían echando chispas como si fueran de fuego. Desde entonces, a varios nos ha tocado escucharlo. Algunos dicen que si lo oyes, es aviso. Otros dicen que si lo oyes pegado, ya te tocó la suerte de compartir bajada con él. Me contaron también lo del famoso video. El viejo lo traía en el celular,
guardado desde hace años. Lo puso. Y sí, el audio era el mismo. Esa pisada de freno que no se corta. Ese ruido que no respira. La diferencia es que, ahora, yo ya lo había escuchado sin bocinas de por medio. Volví a mi camión como una hora después. Revisé frenos otra vez, aunque sabía que no tenía mucho sentido. Todo estaba en regla. No había marcas de golpe atrás, nada doblado, ninguna manguera dañada. Esa noche, estacionado, me quedé viendo las luces rojas reflejadas en el piso. Pensé en el operador que, según la historia, bajó hasta el final con el pedal a fondo. En ese punto en el que ya sabes que no hay rampa que te salve, que lo único que te queda es seguir sosteniendo el freno como si todavía hubiera algo que salvar. Me pregunté qué tanto miedo tienes que tener para no soltar. Desde entonces, cada que me toca cumbres de Maltrata, hago lo mismo. Reviso 2 veces, bajo más despacio que nadie, dejo que me mienten la madre por radio si quieren, me vale. Y, sobre todo, escucho. Si algún día te toca bajar por ahí y empiezas a oír un freno que no se acaba, uno que suena igual en cada curva, que no sube ni baja de tono aunque la pendiente cambie. Si miras el espejo y no ves ni una sola luz detrás, no te hagas el valiente, no aceleres para ver quién es. No te quedes en medio de los 2 carriles jugando al héroe. Oríllate, agarra bien el volante, suelta un poco el pedal y deja que tu camión baje con lo que de verdad lo sostiene: motor, caja, experiencia. Lo otro, lo que viene pegado a la historia de esa sierra, ya pagó su bajada hace años. Uno nada más está de paso. Ellos, por lo visto, se quedaron ahí. Y a veces en la madrugada, lo único que nos dejan escuchar es su último freno. Terror. La niebla de los chorros. Me llamo Rogelio Martínez, 41 años, de Monterrey, 20 manejando tráiler en la misma ruta. Saltillo-Torreón, Monterrey-Saltillo, de ida y vuelta, como si la vida fuera puro carril de baja y subidas eternas. He pasado por los chorros tantas veces que ya podría dibujar las curvas con los ojos cerrados. O eso pensaba. Los chorros es de esos tramos que todos conocemos de oído antes de verlo por primera vez. Que sí, se cierra por la neblina. Que sí, ahí no se juega. Que sí, si no traes frenos al 100, mejor ni te avientes. Historias sobran, que se quedan atorados, que se arma el choque en cadena, que el trailero se quedó dormido en plena bajada y ya no la contó. Uno escucha, asiente, se hace el valiente, hasta que le toca vivir algo que no puede explicar. Lo que voy a contar pasó hace poco, no tiene ni 6 meses. Venía cargado con línea blanca, refri y estufas, de Saltillo para Torreón. Ya conocía el horario. Si no cruzaba los chorros antes de las 3 de la mañana, seguro me agarraba la neblina gacha. Y, como siempre, me confié. Esa noche el clima estaba raro desde antes. En la caseta, los mismos federales de siempre nos echaron el ojo y uno hasta me dijo, casi de broma: ¿otra vez por los chorros, Martínez? A ver si mañana sí amanece, compa. Se rió, pero no sonó tanto a chiste. Yo también me reí, pero en cuanto retomé la autopista, me quedó dando vueltas esa frase. Subiendo todavía se veía todo normal. Las luces de la cabina, el tablero, la música bajita para no dormirme. La carretera, tranquila, ni muchos carros, ni tanto tráiler. Pero conforme fui llegando al tramo famoso, empecé a notar algo. Las luces de la ciudad atrás se desdibujaron muy rápido, como si alguien hubiera bajado un telón gris entre el mundo y yo. Primero fue una neblina ligera, de esa que uno dice, bah, no es para tanto. Bajé tantito la velocidad, prendí los cuartos y seguí. Pero en menos de 5 minutos, ya no veía más allá del cofre del camión. Ahí fue donde me empezó a calar el frío, no el de afuera, sino el de adentro. Sentía las manos sudadas en el volante, la espalda tiesa. No era la primera vez que encontraba neblina en los chorros, pero esa noche parecía que la cosa se cerraba distinto, más pesada, más gruesa, como si no fuera vapor,
sino algo que se pegaba a los vidrios, a la mente. Aún así, seguí. El GPS marcaba que ya casi salía del tramo complicado, así que me dije: Rogelio, no seas miedoso, afloja tantito el pie, pero sigue, ya falta poco. En eso, las vi. Un par de luces rojas, claritas, derechas, a una buena distancia frente a mí. Luces de freno, inconfundibles. No era un carro chico, se notaba por la altura, era otro tráiler. Me aliviané. Qué bueno, alguien adelante me va a ir marcando el camino, pensé. Bajé un poco más la velocidad para guardar distancia y me pegué a esas luces como si fueran mi guía. La niebla cada vez estaba más cerrada. Los señalamientos del camino ya no se veían, las líneas blancas del pavimento se perdían bajo el camión. Pero esas luces seguían ahí, firmes, flotando en medio del gris. De vez en cuando parpadeaban tantito, como si el operador pisara tantito el freno para acomodar la marcha. Yo hablaba solo. «No me dejes, compadre, tú síguele», murmuraba, como si el de adelante pudiera escucharme. «Nada más no te me frenes de golpe». El problema fue que, mientras más avanzábamos, menos sentido tenía todo. No se escuchaba motor adelante. Nada. Cuando uno va detrás de otro tráiler, por mucha niebla que haya, se alcanza a oír el rugido, el freno de motor, algo. Esa noche, nada. Lo único que se oía era mi propio camión, el zumbido, el rechinido leve de las balatas, el viento pegando en la caja. Llegó un momento en que me cayó el 20. Iba siguiendo unas luces que parecían flotando, sin ruido, sin resto de silueta, sin sombra de caja, sin placas reflejadas. Nada, solo rojo sobre gris. Quise justificarlo. A lo mejor trae el motor bien silencioso, a lo mejor la niebla está tapando el sonido. Uno mismo se inventa pretextos para no aceptar que algo no cuadra. Pero luego pasó algo más raro. La niebla de pronto se apretó, como si hubiera entrado a un túnel de humo. Por unos segundos, perdí de vista todo, pavimento, orilla, lo que fuera. Solo veía las luces rojas. Ahí me dio miedo soltar el volante, y en el momento en que pensé, si este cabrón frena ahorita, nos matamos los dos. Las luces se apagaron. Así, sin más. Como si alguien hubiera desconectado un cable. Pegó un vacío en serio. Frené de golpe, lo más que pude sin patinar. La cabina se llenó del olor a llanta quemada. Sentí como la carga se iba hacia adelante, el cinturón clavándose en el pecho. Mis manos temblaban en el volante. Esperé que se escuchara el impacto, metal contra metal, algo. Pero no pasó nada. Silencio. Niebla. Y yo, detenido en medio de los chorros, sin saber qué tenía adelante. Me quedé inmóvil varios segundos, respirando fuerte, tratando de ver algo. Nada más se alcanzaba a dibujar una mancha gris por la luz de mis faros. Ni rastro del camión de enfrente. Fue ahí donde pensé algo que no me había dejado en paz desde entonces. ¿Y si nunca hubo nadie adelante? Puse las intermitentes, jalé el freno de mano y agarré la lámpara. No es lo más inteligente bajarse en plena neblina, pero la idea de tener un tráiler detenido a unos metros me estaba matando más que el miedo a que me llevaran por delante. Abrí la puerta. El frío me pegó de lleno, húmedo, pegajoso. Cada vez que respiraba se sentía como si tragara agua fría, no aire. Bajé con cuidado, palpando el metal, tanteando el piso con la bota. El ruido del motor al ralentí, atrás, era lo único real en ese momento. Avancé unos pasos hacia el frente, con la lámpara apuntando hacia donde, segundos antes, estaban las luces de freno. Nada. Pavimento mojado, niebla gruesa. Ni marcas, ni sombras, ni silueta de caja. Caminé un poco más. Sentía el corazón en la garganta, cada paso más torpe que el anterior. De rato,
Ya no veía ni mi propio tráiler. Ahí fue cuando me dio pánico de verdad. La mente empezó con sus cosas. Si te pierdes aquí, nadie te va a encontrar hasta que salga el sol, si es que sale. Decidí regresar. Volteé, apunté la lámpara hacia atrás y geló la sangre. Mi camión estaba más lejos de lo que debería. No eran los 3 o 4 pasos que había dado. Parecía como si hubiera caminado una cuadra entera. ¿Cómo? ¿En qué momento? Y, justo en el espacio entre mi tráiler y yo, vi algo que hasta el día de hoy no sé cómo explicar. Por un segundo, solo uno, me pareció ver un cuadro de luz roja flotando a la altura de mis ojos. No eran focos completos, eran como manchas, como el reflejo de unos frenos encendidos encerrados en la niebla, pero sin camioneta, sin nada que los sostuviera. Parpadearon una vez, y luego se deshicieron dentro del blanco. Di un brinco para atrás y casi me voy de espaldas. Me dieron ganas de correr, pero las piernas no reaccionaban. Lo único que pude hacer fue apretar la lámpara con fuerza y repetir en voz baja: «Ya me voy, ya me voy, ya me voy». Regresé como pude a la cabina. Cerré la puerta con seguro, como si eso sirviera de algo contra algo que no sabía ni qué era. Apagué la música. Me quedé solo con el ruido del motor y mi respiración. Cuando intenté avanzar, la aguja de la presión del aire empezó a bailar como loca. Las revoluciones subían y bajaban sin que yo tocara el acelerador. El tablero se encendió con 3 testigos que nunca había visto juntos. «No me hagas esto, cabrón, no aquí», le dije a la unidad, como si fuera una persona. Apreté el embrague, solté suave, traté de meter primera. La palanca se resistió, como si alguien la empujara hacia afuera. Lo juro, por un instante sentí una mano fría, ajena, sobre la mía. Solté de golpe. Me quedé viendo mis propios dedos, temblando. No había nadie más ahí. Volví a intentarlo. Esta vez la velocidad entró. Quité el freno de mano. Avancé despacio, sin perder de vista el frente. La niebla seguía igual de cerrada, pero ya no había luces rojas que seguir. Y, por raro que suene, se sentía mejor así. No sé cuánto tiempo estuve manejando casi a vuelta de rueda. 5 minutos, 10 o media hora. Allá dentro el tiempo se estira de maneras raras, hasta que, sin aviso, la neblina empezó a hacerse más delgada. Poco a poco empezó a verse de nuevo la línea blanca, el muro de contención, algún que otro letrero. Y luego, de la nada, el cielo se abrió tantito y se alcanzaba a ver un gris más claro, como si los chorros me escupieran de vuelta al mundo normal. Lo raro vino después. Al salir del tramo, había un retén improvisado, patrullas, conos, una ambulancia. Me hicieron la seña de que orillara. Un federal se acercó a la ventanilla. «Buenas noches, operador. ¿Todo bien?», me preguntó con cara de cansancio, pero atento. Yo todavía traía la adrenalina hasta el cuello, pero contesté lo más normal que pude. «Sí, oficial. Bueno, más o menos. La neblina está con madre allá arriba, ¿eh? Casi no se ve nada». El federal se me quedó viendo un momento, como midiendo si decir algo o no. Al final, soltó. «¿No vio nada raro en el camino? ¿Luces? ¿Alguna unidad parada?». Se me heló la espalda. Tragué saliva. Vi unas luces de freno, pero... Me quedé callado, pensando qué tanto decir, pero luego desaparecieron. Pensé que ya me estaba sugestionando. El federal suspiró, como si mi respuesta no lo sorprendiera para nada. «Mire, compa, todos los años en temporada de neblina tenemos mínimo un reporte igualito. Vi unas luces adelante, las seguí, se apagaron. Casi me mato». Hizo una pausa. «Hace como 10 años, aquí mismo, un tráiler se fue al barranco porque se le calentaron los frenos en la bajada. Se quedó sin nada. Dicen que el operador venía pegado a otro camión, confiado. El de adelante sí vio la curva y se alcanzó a abrir. Él no. Se lo llevó completo. Nunca encontraron bien la caja ni el cuerpo, como tal.
puras partes. Yo escuchaba, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Desde entonces, siguió el federal, muchos traileros cuentan lo mismo, que ven unas luces que los van guiando en plena neblina. Pero esas luces nunca salen en las cámaras, ni en los reportes, ni nada. Nomás ellos las ven, y el que se confía de más, se nos queda aquí. Señaló hacia la sierra, oscura, callada, como si estuviera escuchando. Si las vuelve a ver, no las siga, remató. Mejor bájese al acotamiento y espere a que amanezca. Ninguna carga vale tanto. No supe qué contestar, solo asentí. Me devolvió mis papeles y me dejó seguir. Esa noche, en lugar de seguirle hasta Torreón, paré en la primera pensión que encontré. Apagué el motor, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces rojas flotando en la niebla, llamándome, avanzando un poquito más adelante, invitándome a acelerar tantito más. Desde entonces, cada vez que me toca pasar por los chorros con neblina, hago algo que antes me daba pena admitir. Si veo luces adelante y no escucho el motor, si algo no me cuadra, mejor me orillo. Pongo las intermitentes, bajo la velocidad al mínimo, y si es necesario, me quedo ahí hasta que la neblina afloje. Habrá quien diga que exagero, que son cosas del cansancio, de los ojos, del sueño. Puede ser. Pero también es verdad que ese tramo se cobra gente todos los años y casi siempre por la misma causa. Si usted que me escucha es operador o suele manejar de noche y un día le toca bajar por los chorros envuelto en neblina, acuérdese de esto. No todas las luces que ve adelante son de un camión vivo. Y si siente que lo están guiando demasiado dentro de una nube donde no se ve nada, pregúntese algo muy simple. ¿Quién está guiando a quién? Porque a veces, en la sierra, lo que va adelante no va tratando de ayudarte a salir, sino de convencerte de que te quedes ahí para siempre. Terror. El vuelco invisible. Me llamo César Alvarado, tengo 42 años y casi 20 manejando tráiler. He rodado por medio país, pero si me preguntas cuál tramo me sigue dando mala espina, te digo sin pensarlo, el Libramiento Perote Banderilla, allá en Veracruz. No es solo por las curvas ni por el clima loco que tiene. Es por lo que empecé a ver y por lo que otros vieron antes que yo. Cuando uno es chofer nuevo, escucha historias en las fondas, en las gasolineras, mientras te sirven el café quemado de las 3 de la mañana. Siempre hay alguien que jura que aquí se aparece algo, que en aquel puente se suben personas, que en tal curva jalan a los carros hacia la barranca. La mayoría de las veces uno se ríe, echa relajo, dice que todo es paja de trailero cansado. Pero pocos te hablan de esa parte del libramiento sin bajar la voz. Ahí no te dicen, se aparece una mujer de blanco, ni nada de eso. Ahí te dicen otra cosa. Si sientes un golpecito seco atrás, como si te pegaran por alcance, no te frenes en la curva. Si te paras allí, ya valiste. La primera vez que escuché esa advertencia fue en una pensión en Banderilla. Un viejo, de esos que ya traen el cabello blanco pero siguen jalando caja, me lo dijo mientras le ponía salsa a sus huevos con frijoles. No te rías, morro, me dijo. No es cuento. Más de uno se ha ido de lado allí, y cuando los levantan, siempre hay algo raro en el lodo. Yo hice lo que todos hacen. Sonreí, asentí, dije que sí, pero por dentro pensé que era una forma de explicar accidentes provocados por el sueño, la velocidad o el descuido. Hasta que me tocó a mí. Esa noche venía de Puebla con destino a Veracruz Puerto. Traía caja seca, cargada con refacciones, nada fuera de lo normal. Eran como las 2:30 de la mañana cuando agarré el libramiento. Frío, neblina baja, esa que se te pega al parabrisas como si alguien estuviera soplando humo desde afuera. Llevaba buen tiempo, música bajita, termo de café a un lado. En el radio casi nadie hablaba,
Solo se oían chispazos, interferencias, voces lejanas de otros canales. No iba tan rápido. 105 kilómetros por hora, más o menos. Lo suficiente para no dormirte, pero tampoco para jugarle al valiente. En una de las rectas largas, antes de las curvas más pesadas, sentí algo raro. Un pequeño jalón, como si la caja se hubiera acomodado sola. Los que manejan saben de qué hablo. Ese movimiento corto que a veces hace el remolque cuando pasa un bache o agarra un aire cruzado. No le di importancia. Ajusté tantito el volante, respiré hondo, seguí. Luego vino el segundo jalón. Este fue distinto. No se sintió como algo del camino. Se sintió como si alguien se hubiera colgado de la parte trasera del tráiler. Un peso que se sumó de golpe. El motor respondió distinto, como si de repente trajera unas cuantas toneladas más. Miré los espejos. Nada raro. Solo la niebla comiéndose la luz roja de los cuartos. Ha de ser el aire, me dije. Y justo cuando estaba terminando de pensarlo, pasó. El golpe. Seco. Directo en la parte trasera, del lado derecho. No fue una vibración, no fue un trueno, no fue nada de la carretera. Fue un ¡pum! Tan claro que en automático solté una maldición y apreté el volante. Lo primero que pensé fue, ya me dieron. Que algún carro o camioneta, sin luces, me había pegado por alcance. Mis manos sudaron de golpe. Le solté el acelerador, empecé a frenar despacio. Sabía que no podía clavar el freno allí, en plena curva suave que ya se asomaba, porque un tráiler cargado no perdona. Di direccional, me pegué lo más que pude a la orilla. El libramiento estaba casi vacío, no veía luces detrás. Solo ese muro apagado de neblina tragándose todo. Cuando por fin logré reducir lo suficiente, me detuve en una especie de terraplén lodoso. Apagué el radio. El silencio que quedó se sintió pesado, como si el camión se hubiera quedado sin aire. Tranquilo, César, me repetí. Seguramente te pegó algo y se siguió. Tomé la lámpara, me puse el chaleco reflejante y bajé. El frío me pegó de lleno. El aire olía a tierra mojada y a diésel viejo. Los focos traseros seguían encendidos, pintando de rojo la niebla. Di la vuelta por el lado del copiloto, con el corazón todavía acelerado. No vi nada roto, ni la puerta golpeada, ni la caja abollada, ni la defensa colgando. Seguí caminando hacia atrás, con la lámpara apuntando al piso, y entonces lo vi. Primero pensé que eran huellas de llanta o de botas, algo así. Pero no, eran marcas de manos. Sobre el lodo, detrás de la defensa del remolque, había dos manos bien marcadas, como si alguien se hubiera recargado ahí con toda la fuerza del cuerpo para detenerlo. Solo que no eran manos normales. Cada dedo era demasiado largo. Los espacios entre uno y otro se veían más amplios de lo que deberían. Las marcas no parecían hechas con guantes de obrero ni nada por el estilo. Se notaban las líneas, las hendiduras profundas donde deberían ir los dedos, pero sobredimensionadas. Hice lo que haces siempre. Intenté encontrarle lógica. Seguro algún trabajador se embarró de lodo. ¿Quién sabe desde cuándo están aquí? Y yo me estoy sugestionando, pensé. Pero el lodo estaba fresco. Brillaba con la luz de la lámpara. Se veía húmedo, recién movido. Y lo peor no eran las manos en sí, sino lo que seguía después. De las manos salían como rastros hacia atrás, hacia la cuneta. Como si lo que fuera que se había plantado ahí se hubiera impulsado desde el remolque para alejarse, arrastrándose. Huellas largas, quebradas, irregulares. No eran pasos, no eran botas. Era como si algo se hubiera deslizado sobre el barro, jalando peso, dejando surcos. Sentí un escalofrío raro, de esos que no vienen solo del frío. Levanté la lámpara, apunté hacia la cuneta. La niebla no dejaba ver mucho,
pero se alcanzaba a notar que el lodo seguía removido varios metros hacia abajo hasta perderse en lo oscuro. ¿Hay alguien ahí?, alcancé a decir por puro reflejo. Nadie respondió. Solo se escuchó un ruidito leve, como algo cayendo al agua, allá abajo. Una gota, una piedra, no sé. Pero en ese silencio sonó demasiado fuerte. En ese momento, algo golpeó de nuevo la caja. No tan fuerte como la primera vez, pero lo suficiente para que el remolque vibrara y las luces parecieran parpadear. No grité, pero sentí que algo se me apretó en el pecho. Di unos pasos hacia atrás, sin quitar la lámpara de la parte trasera. No había nadie, solo el metal, la pintura manchada de lodo, las manos marcadas y las rayas que se alejaban. Subí a la cabina casi trotando. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, eché el seguro, aunque sabía que eso no servía de nada contra lo que fuera eso. Encendí el motor. Lo primero que noté fue que el camión se sentía pesado, como si volviera a traer ese peso extra. Metí velocidad. Solté poco a poco el clutch. El tráiler respondió, pero al avanzar unos metros, la caja se meció sola, como si alguien se hubiera colgado de un lado. Vi el espejo derecho, la niebla, las luces rojas, y por un instante me pareció ver algo más. Una sombra pegada a la defensa, algo que no distinguía bien, como si se moviera al mismo ritmo que la caja. No tenía forma de persona, ni de animal. Era simplemente una mancha, más oscura que la noche. Parpadeé. Volví a ver. Ya no estaba. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Empecé a repetir en voz baja, como si eso fuera un rezo. Tomé el radio. ¿Alguien más en el libramiento Perote Banderilla cambio? Silencio. Un par de chasquidos. Luego otra voz, cansada, contestó. Aquí unidad 34, voy bajando. ¿Qué pasó, compa? Creo que me pegaron por alcance, respondí. Pero no veo nada. ¿Traes visual de mi caja? Hubo unos segundos de espera. Imaginé al otro chofer buscando mis luces entre la bruma. Te tengo, dijo por fin, pero no traes nada pegado, solo que se te ve raro el remolque, como si fuera botando. ¿Sí traes la carga bien amarrada? Todo bien, mentí. Gracias, 34. No quise describirle las manos en el lodo, ni la sombra que había visto. Ni yo mismo lo estaba procesando bien. Seguí avanzando. Cada curva se sentía como una moneda al aire. Cualquier movimiento de la caja me hacía apretar los dientes. En una de las curvas más cerradas, volvió a pasar. Ese jalón desde atrás, como si algo quisiera voltearme. No fue el viento. No había ráfaga. Fue un tirón seco hacia el lado de la barranca. Instintivamente contravolanteé, corregí lo más suave que pude, tratando de no pasarme. El corazón me latía en los oídos. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Y en medio de ese tirón, escuché algo dentro de la cabina, detrás de mí. No fue una voz clara, fue un sonido pesado, como una respiración larga, profunda. No venía del motor, no venía del viento. Sonaba como si alguien estuviera sentado en la litera, respirando hondo, tratando de calmarse o de no enojarse. No volteé, no pude. Si quitaba los ojos del camino, aunque fuera un segundo, sabía que no la contaba. Solo dije en voz baja, no es tuyo, no es tu lugar, déjame pasar. No sé por qué dije eso. No soy de rezar ni de andar hablando con la nada, pero en ese momento fue lo único que se me ocurrió. Poco a poco, el jalón fue cediendo. El remolque se acomodó. La respiración, si es que de verdad la estaba escuchando, se fue apagando. Seguí hasta ver, por fin, las primeras luces más grandes de la zona de casetas. Cuando la carretera se abrió un poco y hubo alumbrado, sentí que me soltaba algo.
como si hasta entonces me hubieran traído agarrado por detrás. Me orillé cerca de un módulo de revisión donde había más camiones estacionados. Apagué el motor, pero me costó trabajo quitar las manos del volante. Las tenía entumidas. Bajé de nuevo, esta vez con gente cerca, con ruido, con otros motores encendidos. La noche ya no se sentía tan cerrada. Fui directo a la parte trasera del tráiler. Las manos seguían allí, claritas, enormes. Un chofer que estaba fumando cerca me vio y se acercó. ¿Todo bien, compa? Tienes cara de que viste algo feo. Mira esto, le dije, apuntando con la lámpara. El tipo se quedó en silencio un rato. Su cigarro se consumía sin que lo fumara. ¿Te dieron alcance?, preguntó. No hay golpe, no hay nada, contesté. No más esas cosas. Se agachó, tocó el lodo con cuidado, lo levantó con los dedos. Está caliente, murmuró. Está recién marcado, ¿eh? Otros 2 operadores se acercaron. Uno de ellos, un señor de barba cana, apenas vio las manos y chasqueó la lengua. Otra vez, dijo. Ya van 3 esta semana. Lo miramos. ¿3 qué? 3 que llegan con manos gigantes en el remolque y cara de espanto, respondió. Y eso que a ellos sí les alcanzó a voltear el camión más arriba, a ti nada más te jalaron. Se hizo un silencio incómodo. El humo del cigarro, la lucecita naranja, la lámpara alumbrando el lodo, y esas marcas ahí, como si fueran la firma de algo que no se deja ver. Dicen, continuó el de la barbaque antes de que hicieran este libramiento, por ahí había una bajada donde siempre se iban los camiones, que cuando lo arreglaron, cuando movieron tierra y metieron maquinaria, no fue que se acabaran los accidentes, nomás corrieron del lugar a lo que ya estaba aquí. Nos contó de un operador que volcó sin motivo aparente en una recta, de otro que, en la necropsia, no tenía golpes mortales, pero sí el cuerpo lleno de marcas en los hombros y el pecho, como si lo hubieran apretado entre manos enormes. No sé cuánto de eso sea cierto. Lo que sí sé es lo que vi, lo que sentí. Esa noche, después de que limpiaron como pudieron las marcas, seguí hasta el puerto. Llegué con el cuerpo molido, la cabeza dando vueltas. Cuando por fin me acosté en la litera, ya en la pensión, juraría que sentí el camión moverse tantito, como si alguien se recargara en la parte trasera. Desde entonces, nunca más crucé el libramiento Perote-Banderilla con prisa. Menos de noche. Y si alguna vez siento un jalón raro en ese tramo, no me detengo en la primera curva ni en el primer pedacito de lodo que encuentre. Sigo hasta una zona bien alumbrada, donde haya gente, donde no esté solo. Muchos siguen diciendo que todos son cuentos, que el sueño, que el desgaste, que la sugestión. Y puede ser. Cada quien que piense lo que quiera. Pero si algún día te toca manejar por ahí, de madrugada, con la niebla pegada al parabrisas y la carretera casi vacía, acuérdate de esto. Si escuchas un golpe seco atrás, como si algo chocara, y al bajar ves manos enormes marcadas en el lodo, no te quedes mucho tiempo revisando. Sube, prende el motor y vete, porque lo que sea que te alcanzó no estaba probando fuerza con el tráiler. Estaba viendo qué tanto te puede mover a ti. Terror, la mujer del 31. Dicen que en todas las carreteras hay un tramo que nadie quiere agarrar de noche. En la México-Toluca, ese tramo es el kilómetro 31. Y si preguntas en cualquier pensión de traileros por la mujer del 31, mínimo uno baja la voz o se hace el que no escuchó. Yo soy Oscar, operador de caja seca desde hace más de 10 años. He hecho esa ruta quién sabe cuántas veces, de ida y vuelta, con lluvia, con neblina, con sol pegado en la cara. Y si algo aprendí, es que hay cosas que se pueden explicar con lógica y otras que mejor las dejas así. La primera vez que escuché de ella fue en una fondita, cerca de Lerma. Estábamos cenando caldo y tortillas recién hechas, pura plática de siempre, que el diésel, que las casetas, que los asaltos. Un señor grande,
de esos que ya traen el uniforme gastado y la gorra deslavada, dijo de la nada. No más no te me vayas a dormir pasando el 31, muchacho, y menos le bajes de 40. Se lo dijo a un chavo nuevo, pero todos se callaron. El ambiente se puso raro, como cuando alguien menciona a un muerto al que todos conocían. Yo me reí nervioso y pregunté, ¿qué tiene el 31 o qué? El viejo solo se acomodó la gorra. Luego te platican, dijo. Mejor que lo oigas en la carretera. Pensé que era una de esas historias para asustar novatos, como la clásica de la muchacha que pide ride y desaparece. Pero con la México-Toluca, uno no juega. Esa autopista tiene lo suyo, neblina, pendientes, tramos donde la luz de los postes no alcanza. Y esa madrugada me tocó comprobarlo. Salí de la caseta como a las 3:40 de la mañana. La radio iba casi en silencio, nada más la estática de fondo y de vez en cuando alguien comentando dónde había retenes. El camino estaba casi solo, uno que otro tractor rebasando, camiones de carga ligera, algún coche perdido. Yo iba atento, con el café frío en el portavasos y la mente medio cansada, pero despierta. En el tablero marcaba una velocidad constante, arriba de los 60 kilómetros por hora. De vez en cuando soltaba la vista hacia el retrovisor, por costumbre, como esperando que algo viniera detrás. No sé en qué momento empecé a acordarme de lo que había dicho el viejo en la fonda. Nomás no le bajes de 40. Lo tenía sonando en la cabeza, una y otra vez, como si fuera una orden. Y entonces vi el letrero. KM29. No sé por qué, pero en cuanto vi el número, sentí que el aire dentro de la cabina se volvió más pesado. No hizo frío, no se movió nada. Simplemente me cayó una incomodidad en el pecho, como cuando vas a entrar a un lugar donde no deberías estar. Seguí manejando. El asfalto delante de mí se veía bien, sin baches, sin charcos. Pero el cielo empezaba a aclarar apenas, ese punto intermedio entre noche y amanecer donde todo se ve gris. Pasé el kilómetro 30. Ahí fue cuando vi la primera cosa rara. A un lado de la carretera, sobre la terracería, se veía una figura delgada, parada junto a la cuneta. Pensé que era un poste o un árbol flaco, pero no. A medida que me acercaba, la figura empezó a tomar forma de mujer. Cabello largo, suelto, ropa clara que se movía apenas con el viento. Debe ser alguien que se quedó tirado por ahí, me dije. Una señora que se bajó de alguna unidad, no sé. No quise voltear mucho, porque a esa hora no te puedes distraer. Cuando por fin quedé a la altura, la vi de reojo. No tenía mal aspecto, no era un fantasma como en las películas, nada de eso. Parecía una mujer normal, parada en la orilla, mirando hacia la carretera, mirando hacia mí, y allí sentí el primer escalofrío. Era esa mirada. No era la mirada de alguien pidiendo ayuda, era más bien como si supiera que yo iba a pasar por ahí, como si me estuviera esperando. Pasé de largo. No frené, no hice amague de detenerme. Volteé al retrovisor por instinto. La orilla de la carretera se veía vacía. La mujer ya no estaba. En ese momento, el tablero marcó kilómetros 31, y ahí empezó todo. La autopista se sintió más angosta, aunque yo sabía que el carril era el mismo. Las manos me sudaban, así que me las limpié en el pantalón sin dejar de sujetar el volante. Mientras tanto, el motor seguía parejo, pero el sonido del viento afuera se hizo más presente, como si alguien hubiera bajado un poco la ventana. Miré rápido hacia el cristal del copiloto. Estaba bien cerrado. Sin embargo, sentí una corriente ligera de aire frío en la nuca. En eso, empecé a notar que el camión estaba perdiendo velocidad. No era mucho, pero el velocímetro bajaba, 60, 55, 50. Ándale, no empieces con tus cosas, murmuré, como si le hablara a la unidad. Apreté más el acelerador. El tráiler respondió, pero la aguja subía despacio, como si algo lo estuviera reteniendo.
Entonces lo escuché. Un golpecito suave en el lado del copiloto, como si alguien tocara con los nudillos. No fue un golpe fuerte, fue algo cortito, casi educado. Pero a esa hora, en ese tramo, sonó como si hubieran pateado la puerta. Mi primer reacción fue voltear, pero me frené. No quería ver nada. Me quedé mirando al frente, con el corazón en la garganta. El golpecito se repitió. Una vez, otra vez, y otra. Y aunque yo no volteaba, podía sentir, no sé cómo explicarlo, la presencia de alguien al otro lado del cristal, como cuando sabes que alguien está parado afuera de tu ventana, aunque tengas las cortinas cerradas. La velocidad seguía bajando. 45, 42, y me acordé de la advertencia. No más no le bajes de 40. Ni de chiste, dije en voz baja. Metí cambio, pisé el acelerador como si quisiera subir una pendiente. El motor rugió, la caja respondió. Vi que la aguja se resistía a seguir bajando. Mientras tanto, del lado derecho, algo empezó a formarse sobre el cristal. Al principio pensé que era neblina de la autopista, de esa que se pega por fuera. Pero no. Era una mancha alargada, como cuando uno respira muy cerca del vidrio y lo empaña desde adentro. Solo que ese cristal jamás se abrió. Y no había nadie más conmigo. Tragué saliva. Ya no podía fingir que no estaba pasando nada. Di un vistazo rápido hacia la ventana del copiloto. El vidrio tenía una marca ovalada, como si hubiera una cara pegada ahí. No distinguía rasgos, solo la forma del óvalo y alrededor pequeñas zonas donde se notaban dedos, como si alguien hubiera apoyado la mano. No escuché voz, ni lamentos, ni gritos. Nada de eso. Lo único que había era ese sonido del motor forzado y mi respiración agitada dentro de la cabina. La velocidad marcó 41 kilómetros por hora. Luego 40. Y por un segundo bajó a 39. En cuanto vi el número, juro que sentí que algo se apoyó en la puerta. La unidad se ladeó muy poquito hacia la derecha, como si alguien se hubiera colgado ahí. No fue un movimiento violento, pero lo sentí en el volante. «No, no, no», casi grité. Le di más acelerador, como si estuviera huyendo de un choque. El tráiler respondió con un jalón, triste, pero respondió. La marca empañada en el cristal pareció recorrerse un poco, como si esa cosa se hubiera resbalado. Por puro instinto, alcé la mano izquierda y me hice la seña de la cruz, sin despegar la derecha del volante. Poco a poco, la aguja subió a 42, 45, 50. El peso en la puerta desapareció. El aire frío en mi nuca se fue. La marca en el cristal comenzó a difuminarse, pero no del todo. Seguí manejando, sin hablar, con los ojos ardiendo de tanto no parpadear. Solo pensaba, no te detengas, no te detengas, no te detengas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi otro letrero. KM33. Ahí sentí que me soltaron el pecho. El motor volvió a sonar normal, la energía dentro de la cabina cambió. Me di cuenta de que me dolían los hombros de tanto tenerlos tensos. Quise creer que me lo había imaginado, que estaba cansado, que el café me había pegado mal. Pero al llegar a la siguiente gasolinera, estacioné la unidad y bajé a respirar. Uno de mis compañeros, que venía detrás de mí y se había orillado también, se acercó con cara seria. «¿Te pasó, verdad?», me dijo, sin saludar. Lo miré, confundido. «¿Qué cosa?», señaló mi ventana del copiloto. «La traes marcada». Cuando volteé a ver, casi se me aflojan las piernas. El cristal seguía empañado, pero solo en una zona, un óvalo borroso, como de cara. Y lo peor, hacia un lado, 5 marcas largas, como dedos arrastrados hacia abajo. «Yo venía detrás de ti», me dijo mi compañero.
te juro que vi a una mujer parada junto a tu puerta cuando bajaste a menos de 40. No más que no había forma de que estuviera ahí. Se quedó callado un segundo y luego remató. No eres el primero, ni vas a ser el último. Esa noche nos sentamos en la barra de la tienda, con un café bien cargado. Entre trago y trago me contaron más. Que hace años, por ese tramo, una mujer se bajó desesperada de un coche descompuesto, buscando que algún tráiler la acercara a Toluca, que el chofer que quiso ayudarla no puso bien las señales, y otro camión los embistió. Que la mujer murió ahí mismo, pegada a la puerta de la unidad, tratando de subir. Dicen que el chofer nunca volvió a manejar. Dicen que a partir de ahí, cada vez que una unidad baja de 40 kilómetros por hora en el kilómetro 31, ella intenta subir de nuevo, como si no hubiera entendido que ya se acabó todo. No sé qué tanto de eso sea verdad. No estuve ahí, no vi el accidente, no conocí a la mujer en vida. Lo único que sé es lo que me pasó esa madrugada, lo que yo vi en el cristal, lo que sintió mi unidad al inclinarse, lo que mi compañero juró haber visto desde atrás. Y te voy a ser sincero, yo no creo en todo, pero tampoco ando retando a lo que no entiendo. A partir de esa noche, cada vez que me toca la México-Toluca, calculo tiempos para no pasar por el 31 tan lento. Si veo que voy a llegar justo en esa hora donde el cuerpo ya no aguanta, paro antes, me echo un café, espero. Porque esa mujer, la del 31, no grita, no se arrastra, no sale en foto. Solo se pega al vidrio, como cualquier pasajera que pide que le abras. Y el problema no es verla. El problema es cuando sientes que ya viene adentro contigo, y el cristal nunca se abrió. Si algún día te toca manejar por ahí, de madrugada, y ves el letrero del kilómetro 31, acuérdate de esto. Si de pronto tu camión empieza a perder velocidad sin razón, si escuchas un golpecito suave en la puerta del copiloto, si ves que el vidrio se empaña por dentro, no te pongas a ver qué es. Acelera, sal de ese tramo. Y ya después, si quieres, dices que fue el sueño, que fue el frío, que fue tu imaginación. Pero hazme caso en algo. En la carretera uno aprende que no estás solo aunque parezca que nadie viene detrás. Y hay pasajeros que, si los dejas subir una vez, ya no se bajan nunca. Que fue tu imaginación. Pero hazme caso en algo. En la carretera uno aprende que no estás solo aunque parezca que nadie viene detrás. Y hay pasajeros que, si los dejas subir una vez, ya no se bajan nunca.